Bienvenidos a Creando Conciencia, un espacio de análisis y reflexión sobre algunos de los principales problemas de nuestro país. A través de una serie de reportajes y entrevistas comentaremos sobre distintas áreas de la vida nacional con el propósito de reconocer el papel que juega la ciencia en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo para crear conciencia sobre nuestro entorno y explorar las posibilidades que tenemos para mejorarlo. El derecho humano más elemental contenido en la Declaración Universal es el derecho a alimentarse. De ahí que la soberanía alimentaria sea el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria sin depender de otros países. Es decir, la alimentación como importante fuente de nutrición y no como un asunto de comercio. En la actualidad, este derecho solo forma parte de 3 constituciones: Nepal, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, la mayoría de los países están sujetos a las políticas de la Organización Mundial de Comercio, que protege el derecho de exportar y de importar comida, olvidándose de los señalamientos que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estableció en 1996, en los cuales toda persona debe tener acceso a alimentos en todo momento, y estos deberán ser suficientes en términos de calidad, cantidad y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su cultura. La dificultad de acceso a los alimentos trae aparejada una sustitución de los mismos en función de sus precios y escasez relativos, lo que tiende a generar un deterioro de la dieta y de la situación nutricional de los más pobres. Se estima que en general los granos, las leguminosas, los aceites y el azúcar componen alrededor del 80% del consumo energético en los estratos poblacionales de menores ingresos. A este respecto, la FAO indica que las importaciones netas de cereales en países menos desarrollados alcanzaron 100 millones de toneladas en 1999 y esta cantidad podría aumentar hasta 190 millones de toneladas en 2015 y a 265 millones para el año 2030. La importación de alimentos en gran escala proveniente de países que subvencionan fuertemente su producción agrícola socava las posibilidades de producción interna de muchos países en desarrollo para satisfacer parte de su creciente demanda, y cada vez es mayor la incertidumbre sobre su capacidad para continuar obteniendo divisas suficientes que permitan sostener en el largo plazo sus importaciones de alimentos. La seguridad alimentaria de un país está determinada por la disponibilidad de alimentos, la capacidad de acopio y distribución de los mismos, suficientes ingresos de su población para adquirirlos y un nivel de nutrición acorde a sus necesidades. Lamentablemente, la soberanía alimentaria no es un derecho real para todos los países. Una de las regiones que se ven más afectadas es Latinoamérica. Durante el periodo de acelerado endeudamiento, entre 1973 y 1981, el Fondo Monetario Internacional obligó a la región a desviar recursos públicos para pagar las deudas externas, recortar el gasto público, disminuir los salarios reales, disminuir la demanda interna, forzar la apertura comercial con énfasis en el sector exportador y adelgazar el Estado mediante la privatización de las empresas públicas. Estas políticas llevaron a la debacle alimentaria y el desempleo en América Latina. El gasto público destinado a fomento agropecuario fue drásticamente reducido en los años 80 como uno de los instrumentos para liberar recursos destinados al pago de la deuda externa.
Esto ha incrementado la dependencia de la región hacia las importaciones agrícolas y ha reforzado la industrialización de la agricultura, peligrando así el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así como nuestra salud. La demanda mundial de alimentos y principalmente de granos y oleaginosas se ha incrementado desde hace algunos años por las altas tasas de crecimiento económico de países emergentes, particularmente de Asia, y por la demanda de materia prima agrícola para la producción de biocombustibles, impactando negativamente en los precios de estos productos. Se están promocionando los monocultivos para la producción de agrocombustibles y otros fines industriales a favor de los agronegocios, con un impacto devastador sobre los bosques, el agua y el entorno natural, así como en la vida económica y social de los campesinos. Simplemente se están menospreciando sus múltiples y complejas contribuciones económicas, sociales, culturales, de estabilidad política y paz social. Lo que debe evitarse es el empleo de cultivos que tienen propósitos de producción de alimentos o incluso de medicinas y para otros propósitos que no se utilicen para la producción de biocombustibles. Me parece que es un enorme error la utilización de los cultivos que se han venido empleando para estos propósitos, se llame maíz, sorgo dulce o incluso la misma caña de azúcar en el largo plazo. Me parece que hay otras estrategias que valdría la pena considerar. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha advertido sobre la explosiva mezcla de recesión económica y elevados precios de los alimentos debido al uso industrial de los agrocombustibles, lo que ha llevado a 800 millones de personas más al hambre y la pobreza. Si reuniéramos a todas estas personas en un continente, representarían la población actual de África. La insuficiente producción de alimentos en el campo nacional, las constantes crisis económicas y la falta de apoyos o mala distribución de estos a los campesinos han generado que México concentre el 37% de la población con hambre crónica en América Latina. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en nuestro país existen 19.5 millones de habitantes denominados pobres alimentarios. Prácticamente sin excepción, los países que ya tienen problemas para alimentar a su población son los más vulnerables a los riesgos causados por el cambio climático, afectando principalmente a los trabajadores urbanos, para quienes los alimentos constituyen el gasto más importante y, por lo tanto, un aumento de los precios podría empujarlos definitivamente hacia el umbral de la pobreza. De acuerdo con el Banco Mundial, México, junto con países como Bangladesh, Tanzania y Zambia, tienen una mayor población en riesgo de caer en situación de pobreza como consecuencia de cambios climáticos extremos. Estamos teniendo una sequía muy importante a nivel nacional, que en buena medida va a impactar también los niveles de inseguridad alimentaria, particularmente entre la población del campo. ¿Por qué? Porque buena parte de esa producción se destinaba al autoconsumo y esa imposibilidad de recuperar los niveles de producción por el impacto del clima, por el impacto de la sequía, va a tener repercusiones justamente en esa población que está viendo enfrentada a dos problemas. Por un lado, la dependencia externa y junto con la crisis, y en algunos casos estamos hablando en algunas regiones de más del 50% de la población. Este debilitamiento en la seguridad alimentaria proviene de los últimos 20 años, periodo en el que no se ha incrementado la producción de los 10 granos básicos que comprenden la dieta diaria de millones de mexicanos, como lo es el maíz y el frijol, entre otros, ocasionando un aumento de sus importaciones. Nos propusimos despedazar eso que habíamos logrado a instituciones que habían tenido una enorme relevancia en este país y fuera del mismo, y que se llamaban INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que después cambió a INIFAP, que es un nombre mucho más largo,
y el INIFAP estaba y está presente en todos los nichos ecológicos de nuestro país. Sin embargo, en términos científicos y técnicos, el INIFAP francamente requiere de una reactivación mayúscula, de hecho de una cirugía mayúscula. México destruyó algo que todos los países, y si no los países europeos, habría que ver su experiencia, las reservas estratégicas de comida. Nosotros teníamos una cosa que era la reserva técnica de alimentos y de granos fundamentalmente, que significaba que cuando existía CONASUPO había pues inventarios de granos básicos, ¿verdad?, que nos permitían pues enfrentar situaciones no previstas, shocks, cambios violentos en los precios. El derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria sin depender de terceros, o sea, la soberanía alimentaria, debería de ser inalienable. Sin embargo, muchos países, entre ellos México, están supeditados a políticas internacionales que anteponen el libre comercio por encima del bienestar de los ciudadanos. De tal manera que antes de la actual crisis económica, 1 de cada 5 mexicanos no contaba con los recursos económicos necesarios para comprar la canasta alimentaria, aunque dedicara el total de su ingreso para ello. Todo esto pone en riesgo las posibilidades de desarrollo y de paz social en nuestro país. Tan solo en 1985 éramos 67 millones de mexicanos y se producían 29 millones de toneladas de granos. En la actualidad somos 104 millones de personas y se producen 30 millones de toneladas. Es decir, en 24 años la producción de granos no ha crecido a la par de la población, pues solo aumentó en 1 millón de toneladas. Nos hemos hecho un país, va a sonar mal decirlo, pero lo diré creo que en el tono adecuado, un país verdulero y frutero, ¿no? Y lo ha hecho así a costa de la producción de sus granos. Esto se debe a que a principios de la década de los años 80, la agricultura fue objeto de importantes reformas estructurales, destacando la menor intervención del Estado en las actividades productivas, la apertura comercial y la desregulación de la economía. Comenzó también la reconversión productiva en la que se privilegió la producción de hortalizas y frutas que garantizaban una mayor rentabilidad y respondían a las demandas del mercado internacional, perjudicando a otros productos como el maíz, el frijol y el trigo. Cuando México oficializa su entrada al Telecán en el año 94, se establece este programa, el Procampo, que era un poco pretendía ser el diferencial entre los precios, digamos, de mercado que estaban operando como resultado de la competencia, ¿no?, y lo que obtenían los productores internamente en México con precios garantizados, ¿no? La hipótesis era que con la competencia los precios iban a caer, ¿verdad?, y por lo tanto iba a descender el ingreso de los productores. Entonces Procampo se convertía en el pago de ese diferencial. Antes de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, el sector agroalimentario representaba 25% de la ocupación. Al entrar en vigor el acuerdo comercial, dicha proporción se redujo a 23% en promedio de 1995 a 2001. Para el final del periodo, rondaba solo en el 19%, lo que provocó el descuido al sector agropecuario y la migración de miles de campesinos a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Hace 30 años se sembraba más maíz, más elote, mucha verdura, y hoy desgraciadamente vemos que también la verdura ya. Se vino lo de Procampo,
Y desde entonces comenzaron a dar 400, luego nos subieron a 600, después a 900 por hectárea. Entonces sembraba yo aquí 1,5 y es lo que me daban, como 1,400 pesos anuales. Entonces hubo una inconformidad porque según mis compañeros productores decían que le daban apoyo a personas que en realidad no. Y sí, se vio. Había un favoritismo. Entonces una persona que en realidad no lo merecía porque nunca siembra, nomás porque era una persona que le arreglaba los tractores a las oficinas, le dieron un tractor, disque por buena cosecha, y si no siempre. El 75% del Procampo se distribuía en el noroeste de México, norte y noroeste de México, y el 25% en el resto, ¿no? El centro-sur, la zona del Pacífico, que es donde están los pequeños productores, los productores pobres, digamos, ¿no? Y la propia Secretaría de Agricultura estableció que había que tener una porción, incluso quitarle Procampo, ¿no? Y lo que ha significado a los grandes productores, lo que ha significado pensiones. La ayuda que los ha dado ahorita el gobierno, lo que los dio, los ayuda en la levantada de café, la que los ayudó, la que hicimos. Ahora estamos esperando la otra que los va a dar la vendida de café, que está por salir el 200 pesos por bulto. Eso ha llegado en nuestros oídos, pero no lo hemos recibido. Y la ayuda que los ha dado en las pesetillas y en las bolsas que hemos tenido, esa ha sido nuestra ayuda. Y un poquito que los da ahí de 400 pesos, ya por lo demás sale de nuestra bolsa. Estamos pasando por esta crisis que el cafecito pues solo nos alcanza para recogerlo, para secarlo, pero no tenemos esa posibilidad más de darle un cuidado más. Entonces, entre más cuidáramos estas plantas, a nosotros nos daría mayor beneficio. Queremos maquinaria como para tostadora y para un molino porque molamos, sacar esos créditos y salirnos a vender nuestro propio café, porque aquí se gana. Ya en las bodegas ya no. La desaparición y abandono de entidades tan importantes como la Productora Nacional de Semillas y aquellas dedicadas a la investigación y el desarrollo tecnológico como el Colegio de Posgraduados de Chapingo han puesto en riesgo todavía mayor nuestra soberanía y seguridad alimentarias. Asimismo, la distribución inequitativa de los incentivos para el campo ha hecho más ancha la brecha de la desigualdad y agudizado el abandono de los campos de cultivo en los que solo permanecen los adultos mayores y los niños, quienes por sus dificultades para labrar la tierra ya no son sujetos de los programas agrícolas y no obstante ello tienen que enfrentar su propia supervivencia. Todo esto ha provocado una dependencia alimentaria en nuestro país. Las necesidades de alimentos en México son cubiertas por las importaciones de Estados Unidos y Canadá. El 33.5% de las importaciones que recibe el país son de alimentos con predominancia del maíz, semillas y frutas oleaginosas. En forma comparativa, la compra externa de alimentos de los últimos 3 años y medio representa más del 90% del valor anual de la producción de mercancías del medio rural mexicano, calculado a precio del mercado. Obviamente que la crisis o el problema de la recesión que sufre la economía de Estados Unidos, a quien más ha impactado ha sido a los nichos exportadores de frutas y hortalizas de México. ¿Por qué? Porque automáticamente pues la población norteamericana también ha bajado o ha diversificado sus niveles de consumo y ahí está impactando pues en la producción nacional. Si no estuviéramos tan indexados a ese mercado, si volteáramos los ojos a otros países emergentes como China, la India e incluso la Unión Europea y parte también de Latinoamérica,
tendríamos una mucho mayor dependencia en términos de mercado, de un solo mercado, como en este caso son los Estados Unidos. La dependencia de los mexicanos en materia alimentaria se ubica en 45%, lo que implica un gasto anual de 20,000 millones de dólares para la adquisición de alimentos en mercados extranjeros. De continuar la actual política agroalimentaria, en los próximos años tendremos que gastar al menos 60,000 millones de dólares, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de 2006 a 2008, la pobreza extrema pasó de 13.8 a 18.2%, es decir, 5 millones de habitantes más cayeron en esta condición extrema para sumar 20 millones de mexicanos. Ante este panorama, la medida que algunas sociedades han tomado para enfrentar la dependencia alimentaria de sus países es a través del comercio justo o de producción sustentable. Este grupo de consumidores busca que sus compras provengan de sistemas productivos y comerciales que garanticen una mejor relación con el ambiente, de relaciones justas entre productores, industriales y consumidores en favor del ser humano y no del sentido mercantilista, como parte de procesos que sean solidarios, constructivos y de beneficio social. En nuestro país hay más de 50 organizaciones en el Registro Internacional de Comercio Justo que agrupan principalmente a pequeños productores de café, miel y frutas frescas como mango y cítricos. Las organizaciones se ubican en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Sinaloa, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Sin embargo, no es suficiente, y por todo esto es necesario colocar a la seguridad alimentaria como objetivo nacional y como la mejor vía para erradicar el hambre y la malnutrición, no solo en el país, sino en el mundo, así como para garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos. Todos los países inteligentes en el mundo y los países emergentes, como se les llama ahora, utilizan la innovación científica y tecnológica. ¿Por qué Brasil, que no era mejor que nosotros en el sector agrícola a mediados del siglo pasado, ha decidido convertirse en el primer productor de cítricos, en un utilizador intensivo de ciencia y tecnología en el sector? Y por supuesto hay otros ejemplos, ¿no? La seguridad alimentaria es una tarea compleja que incumbe en primer lugar a los gobiernos, donde los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política. Algunos de los cultivos básicos para el mundo, como el maíz y el arroz, son muy susceptibles a las subidas de temperatura y a las estaciones cada vez más extremas y de patrones impredecibles. Los aumentos en la productividad agrícola se han concentrado en las regiones más desarrolladas que cuentan con riego, inversión y relaciones estrechas con las agroindustrias y los mercados, mientras que las zonas de agricultura campesina siguen atrasándose. Las ofertas de empleo en las áreas rurales también han descendido, al igual que los salarios, el acceso al crédito, al aseguramiento agrícola y a la asistencia técnica. Los ejidatarios minifundistas han dejado sus tierras o bien las han alquilado o vendido. Lo anterior plantea la necesidad de crear los incentivos apropiados para que los recursos se distribuyan de manera más equitativa en la estructura de la producción agropecuaria a fin de fortalecer su infraestructura, competitividad, la satisfacción de sus necesidades internas y el incremento acelerado de los ingresos, que son la base para la reducción sostenida de la pobreza. Para ello es necesario, número 1, introducir mejores sistemas de riego o cultivos más resistentes a las sequías. 2, mejorar la infraestructura y la economía de la gente del campo a fin de hacerla menos vulnerable a los eventos extremos del clima. 3, evitar la especialización en un número reducido de productos y otorgar el financiamiento y la asesoría técnica adecuada
a los pequeños productores. 4. Impedir un mayor desabasto del mercado interno y el aumento de las importaciones. 5. Rescatar las tradiciones alimentarias y la comida autóctona. 6. Fomentar la participación de los campesinos en organizaciones que favorezcan su desarrollo como pequeños empresarios e impulsar el comercio justo. 7. Adoptar decididamente las medidas necesarias para evitar el calentamiento global y el uso de los cultivos de granos básicos para la producción de biocombustibles. Esperamos haber contribuido a analizar este problema, creando conciencia de la importancia que tiene rescatar al campo a fin de recuperar nuestra soberanía y seguridad alimentarias, sin las cuales ningún país puede alcanzar el verdadero desarrollo y mucho menos aún la democracia.